Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Saludos a todos los catedráticos. Antes que les dé el tema, es un gran saludo a nuestro fan número 1 y número 2, que siempre ha sido Montana y Hugo. Y también recuérdense suscribirse al podcast. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Suscríbanse, denle un like. Pero bueno, el podcast de hoy es la maldición de los 100 millones de euros. Que esto viene del transfer, de las transferencias de jugadores, y es relevante porque acaba de ser hace poco fue la gran transferencia de Enzo Fernández, jugador argentino que tuvo un gran mundial. Fue transferido del Benfica al Chelsea. Creo que costó 120 millones de euros. Y aquí viene la gran pregunta que muchos estaban diciendo, que hay una maldición de los 100 millones de euros. ¿Ustedes saben qué maldición es esta o no? No, primera vez que escucho yo realmente. No. ¿Maldición? Una maldición. Edu, yo creo que Edu va a saber un poco de esto. Yo creo que es una teoría realizada en El Salvador, que siguiéndole a los últimos fichajes madridistas. Y te va a dar una sorpresa que creo que te va a gustar a vos. Pero te voy a explicar un poco de la supuesta maldición. Que la maldición es que a todos los jugadores que se venden arriba de los 100 millones no les va bien. No les va bien a ellos en lo personal, y también supuestamente no les va bien a nivel de su club. O sea, terminan siendo un mal fichaje. Y vamos a hablar de los jugadores que fueron vendidos a esa cantidad de dinero. Y vamos a hablar y ustedes van a decirme qué piensan, si fue un buen fichaje o no. Y tengo un poco de estadísticas de cada jugador, de por cuánto se vendieron y qué es lo que hicieron con el club. En algunos todavía están en el club, entonces vamos a hablar sobre eso. Y una vez más, nuestro patrocinador Betfair nos brinda las mejores recomendaciones en torno a la liga y a muchísimas otras competiciones. Cada día de la semana estamos viviendo partidos apasionantes y puedes añadir aún más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. El partido de esta semana, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. El primer gol lo marca Griezmann, resultado final 2-0 y gana el Atlético de Madrid. Por 4 euros, usando la apuesta triple, las ganancias potenciales son 57 euros y 83 centavos. Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córneres, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realice en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Pero antes que hablemos de eso, algo interesante es que, hablando de la transferencia de los jugadores de un equipo a otro, ¿cómo ustedes piensan que se hace la transferencia? ¿De dónde viene ese valor que se le da a los jugadores? Totalmente fabricado. Yo creo que tiene que ver mucho hay mucho marketing envuelto. O sea, qué tantas remeras venderían y cosas así, qué tan de moda está el jugador. Uh-huh. Sí, muchos jugadores se les compran, no 100 millones, pero solamente para entrar a algún mercado. Y todos ustedes le dieron un poco en la mira. Supuestamente, o sea, no es tan fabricado. O sea, les voy a explicar que ahora hay una herramienta que se ocupa para ver cuánto un jugador va a valer, pero ese número es fabricado. Al principio, uno de los factores que se miraba que cuánto un jugador iba a valer era el talento del jugador, la edad del jugador, el potencial, la posición. Por ejemplo, si tu equipo necesitaba un volante derecho y el equipo que lo iban a vender sabían que necesitabas un volante derecho, le aumentaban 5 millones más, solo porque sabían que vos lo necesitabas, ¿verdad? También, digamos, qué tantas lesiones el jugador ha tenido son realmente factores importantes a la hora de la transferencia. Pero en los últimos años hay una herramienta que se ha ocupado, que lo ocupan los agentes, los directores deportivos, que se llama el Transfer Market, que fue creado por un aficionado en Alemania que le gustaba el Werder Bremen, era su equipo, y él empezó a ocupar, digamos, las estadísticas que pasaban
todos los domingos con su equipo, él les empezó a poner en una hoja de Excel. Y eventualmente la ponía en un website. Eventualmente diferentes clubes les empezó a gustar, diferente gente, y les mandaban, digamos, información. Y bueno, y ha crecido tanto que ahora realmente eso se ocupa oficialmente. Entonces, digamos, un agente llega a un club y dice, el transfer market ahora mismo de un jugador es, digamos, 80 millones, 100 millones. Y eso es lo que se está ocupando. Entonces, un número realmente que se ha hecho oficial porque se está ocupando, lo ocupan todos los directivos. Ustedes ahora mismo se pueden meter al transfer market online y pueden ver cuál es el precio actual de los jugadores. Entonces, por ejemplo, yo me acabo de meter y acabo de ver que Luis Suárez ahora mismo es 4 millones. Entonces, vos de ahí podés ver supuestamente cuánto vale. Y aquí es cuando lo que Cristian dijo, que se fabrica, es importante, porque digamos, hablemos de Enzo Fernández, un ejemplo. Él tuvo un buen mundial, ¿verdad? Y entonces ese buen mundial que tuvo, el precio de su fichaje subió. Para el punto que Benfica no quería negociar cuánto iban a venderlo, sino que dijeron, tienen que pagar la cláusula de recesión si lo quieren comprar. Y eso es lo que hizo el Chelsea al final. Pero es bastante interesante. O sea, fue algo que fue fabricado por un hincha y eventualmente ahora se está ocupando por todo lo que, digamos, la élite del fútbol. Pero la cláusula de recesión sí es fabricada totalmente al azar por el club. Esa no se atiende al mercado. No se negocia. Se negocia. Con el jugador, claro. Con el jugador, pero, claro. pero ellos decían, porque yo escuché que, ¿quién era el que tenía 600 millones de... Messi no era. Messi o Mbappé, algo así, tenían una cochinada inmensa de cláusula de recesión, o era Haaland, algo por el estilo. Sí, que creo que una vez un jugador dijo, no, tenés que bajarme la cláusula de recesión porque nadie me va a querer comprar así. No me acuerdo quién fue. Creo que ahora que os decís eso me suena familiar. Y Cristiano le pidió a Florentino que le baje Sí. para que la Juve le llegue. Claro, claro. Y bueno, de la maldición, supuestamente, y ahora es cuando la maldición se empieza a tener un poco más de sentido, que cuáles son las razones que por qué estos fichajes ultra caros al final del día no les va bien en el club. Número uno es la presión. Si sos el fichaje más caro del club, vos sabés eso, y entonces vos cuando vas a jugar tenés la idea en tu cabeza de que vos valés 100 millones. Y vamos a hablar, un ejemplo que tengo es de Jack Grealish, jugador del Manchester City, que está en su segunda temporada con el Manchester City. Después de su primera temporada, él dijo eso, dijo que la presión de saber que costó 100 millones de euros es algo que la tenía en su cabeza todo el tiempo. Entonces, tenés algo en contra del jugador. Otro factor importante es la integración de ese fichaje al equipo. Que un ejemplo es Enzo Fernández, por ejemplo, ahora mismo en el Chelsea. Que Chelsea en este momento tenía tantos mediocampistas que realmente no sé si es el jugador clave que el Chelsea necesita. O en su tiempo, por ejemplo, otro ejemplo es Coutinho al Barcelona, que tal vez en ese momento, teniendo a los jugadores que tenían, tal vez no valía la pena. Pero ves la integración del jugador al equipo. ¿Costó 100 millones, Coutinho? No me acuerdo. Sí. No, te vas a dar cuenta de... Más de 100 costó. Te vas a dar cuenta del desastre que hizo el Barcelona. Tengo todo acá los números. 124. ¿Cuántos 100 millones gastó el Barcelona? Y tengo los números. Vamos a ir jugador porque fueron Me más gustó de... esa, Guille. ¿Cuántos 100 millones? Sí, los cuentan de a 4, de a 5 los 100 millones. Y sabes, ese es otro buen punto, porque estos números también, ahora, o sea, estos números que ellos dan, nunca realmente son los números reales. Entonces ahora, con lo que está el escándalo que está pasando con el Manchester City, que se han dado cuenta que en los últimos 10 años puede que hubo mucho fraude económico. Los equipos hacen lo mismo, la mayoría de los equipos. Ellos dicen, sí, yo compré a este jugador por 90 millones, pero son 90 millones más no sé cuántas variables que al final del día terminan siendo arriba de 100.
Entonces puede que haya más jugadores que costaron más de 100 millones, pero los números nunca son reales. La pregunta también es si los jugadores recuperaron su inversión, por lo menos en marketing, en remeras, en... Los clubes. Si los clubes, querrás decir. Sí, los clubes, perdón. Sí, eso, vamos a hablar de eso. Tengo unos ejemplos de un jugador de ejemplo de eso mismo, que creo que ese equipo lo compró específicamente para eso. Pero tengo dos cosas más que normalmente va a favor de la maldición. Una es las lesiones. Si sos un equipo y pagás la cantidad de dinero que pagaste por un jugador que vale 100 millones, o sea, estás prácticamente diciendo que este va a ser el jugador clave para tu equipo en los siguientes 4 o 5 años. Y si ese jugador se lesiona en el primero o segundo año, prácticamente te deja bastante... no puedes venderlo después, no al mismo precio. Entonces se te hace muy difícil qué hacer con ese jugador después de tenerlo. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.